hacer, jóvenes, lo que corresponde a lo que se llama triángulos rectángulos, ¿ya? Entonces vamos a hacer características, en resumen vamos a hacer características de un triángulo rectángulo. Ahí está. Entonces, teóricamente ya sabemos que es un triángulo de forma 90 grados, tiene sus lados, tiene sus ángulos, pero en palabras simples vamos a hacer ahora. Entonces, simplemente vamos a tener, este es un triángulo rectángulo, jóvenes. Ahí está. Entonces tiene sus características. Ahí está el ángulo recto 90 grados. Este triángulo rectángulo tiene sus características, que va a ser acá el ángulo alfa. Este lo vamos a llamar matemáticamente, vamos a hacer, hay diferentes formas de llamar a los ángulos, otros lo llaman con la letra mayúscula, pero nosotros vamos a utilizar letras griegas, por favor. Este va a ser alfa, este va a ser beta, esto va a ser X, esto va a ser y esto va a ser Z. Entonces ahí está, jóvenes, Z. Esto es la forma inicial de un triángulo rectángulo de acuerdo a sus características. ¿Qué características tiene? En primer lugar, tenemos un cateto opuesto, esto lo vamos a conocer también nosotros como el cateto opuesto, es decir, su nombre verdadero tendría que darse de esta forma. Va a ser este el cateto opuesto. Este se va a llamar el cateto adyacente. Ahí está el cateto adyacente y esto lo vamos a llamar como la hipotenusa. Y la hipotenusa. Entonces, eso es la parte básica de un triángulo rectángulo y obviamente la hipotenusa siempre tiene que ser mayor que el cateto opuesto, mayor que el cateto adyacente, el lado mayor, como decimos, ¿no? Entonces, a este triángulo rectángulo, jóvenes, existen, digamos, funciones trigonométricas básicas. Estas funciones trigonométricas básicas, lo vamos a hacer un poquito más adelante. Esta es la forma básica de un triángulo rectángulo. Ya saben entonces, jóvenes. Pero no se acostumbren, como algún momento les decía, no es bueno acostumbrarse al estándar. Entonces yo les digo, podemos también tener otro tipo de triángulos, de esta forma, por ejemplo. Este sigue siendo un triángulo rectángulo. Sigue siendo, no es por más que parece que no fuera triángulo rectángulo, en este caso sigue siendo un triángulo rectángulo. Entonces para esto obviamente tienen que saber imaginarse un poquito qué lados tiene, qué datos tiene. Entonces esto lo vamos a llamar, por ejemplo, el ángulo B. En este caso, jóvenes, vamos a aprender a manejar. Yo les sugiero que un vistacito de unos minutitos a las letras griegas, por favor. Hay diferentes letras griegas. Yo voy a utilizar esa notación básica. En este caso yo voy a utilizar otro ángulo, letra griega. Ángulo gamma se llama esto. También esto lo voy a conocer como el ángulo delta. Ahí está. Parece una S, pero no es. Ángulo delta. A ver, ¿quién más quiere ingresar? Ya. Listo, entonces eso, chicos, es el triángulo rectángulo. Entonces ya sabemos qué son. Y este triángulo rectángulo naturalmente puede tener lados, ¿no? Puede tener su nombre, el lado claro. Esto puede ser X, por ejemplo. Esto puede ser T, puede ser. Esto puede ser. No se acostumbren, jóvenes señoritas, a las variables A, B, C. En libros ustedes van a ver, hasta en el internet mismo van a ver muchas páginas, van a ver A, B, C, A, B, C, A, B, C. No, es cualquier variable puede ser, jóvenes y señoritas, para que podamos definir al triángulo rectángulo. Eso es la parte clave como corresponde. Ahí está, jóvenes, triángulos rectángulos. De la misma forma también podemos representar a un triángulo rectángulo más o menos de esta forma. Ahí está. Esto vamos a volverlo simplemente así. Ahí está, triángulo rectángulo. Esto es un ángulo recto, quiere decir. Entonces rápidamente también podemos decir a este triángulo, podemos llamarle aquí un ángulo dado, cualquiera que sea, no se acostumbren siempre a alfa, beta, puede ser en este caso ángulo tau, por ejemplo, letra griega tau.
Y a esto lo vamos a llamar ángulo cualquiera, llamado por ejemplo etita. La letra O no es una letra que parece la O, pero es un ángulo, ¿no? Tita, por ejemplo, esto. Entonces, así de esa manera se va conociendo a los triángulos, no siempre estandarizados, ¿no? No siempre puede estar de esta forma, a eso me refiero. Esto, por ejemplo, puede ser el lado A, el lado U y en este caso el lado B. Ahí está, jóvenes. Estas son las características de un triángulo. Y también puede ser de esta forma el triángulo rectángulo. Por si acaso, entonces vamos a hacer esto. Puede ser un triángulo rectángulo también. No se acostumbren. Siempre van a ver así. No, chicos. Tienen que acostumbrarse ustedes más adelante ya. Porque cuando se les da a ustedes cosas fáciles, ya no saben qué hacer cuando se les da otros elementos. Y a veces decimos, no hemos avanzado, nos falta, no sé. Y es la clave saber la teoría aquí, las nociones básicas, ¿no ven? Sigue siendo un triángulo rectángulo, siempre y cuando lleva ese signo, ¿no? Este signo que significa 90 grados. De la misma manera, esto va a ser, por ejemplo, esto va a ser el eje X. Ahí está el eje, en este caso, M puede ser esto, este puede ser Q, este puede ser R. Bueno, es decir, ya el que resuelve el problema naturalmente que se va a dar cuenta que podemos hacer diferentes notaciones, ¿no? Así tenemos que acostumbrarnos, no al estándar. Siempre ustedes tienen que ser capaces de colocar los datos en este caso. Este puede ser, por ejemplo, el ángulo phi. El ángulo phi es una similar a esto, jóvenes, más o menos. Ahí está el ángulo phi. Naturalmente que también a esto podemos llamarle el ángulo lambda, por ejemplo, que parece X, pero que no es una lambda. En línea es más o menos, tiene esta forma, si quieren lo corregimos, ahí está. Ese es el ángulo lambda. Son letras griegas que les invito cordialmente a que visiten ustedes la web y ahí van a saber, hay millones de letras, no hay millones, mejor dicho, el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, phi, omega, tita, zo, hay epsilon, hay varias letras griegas. Eso por lo menos una miradita, por favor, para que digan qué ángulo es, con su nombre que corresponde, chicos, acostúmbrese, por favor, señoritas y joven. Estas son las características de un triángulo rectángulo. Dentro de este triángulo rectángulo también se tienen las siguientes propiedades, los cuales son, por ejemplo, lo que llamamos el teorema de los senos, el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, el teorema de los senos, vamos a aplicarlo, chicos, eso cuando estemos nosotros en triángulos oblicuángulos. El teorema de los cosenos también se aplica en triángulos oblicuángulos más adelante. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que el lado mayor, que es la hipotenusa, elevado al cuadrado, ahí está, es igual a la suma de los catetos, ahí está, cateto opuesto, CO, cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Ese es el teorema conocido de Pitágoras. También de esa forma podemos nosotros conocer a otro que va a ser la propiedad de la suma de ángulos. Suma, en este caso esto, ahí está, suma de ángulos. Vamos a conocer entonces como suma de ángulos interiores a un triángulo rectángulo. ¿Qué va a ser? La suma del ángulo alfa, estoy tomando en cuenta este triángulo, la suma del ángulo alfa sumado con el ángulo beta nos va a dar simplemente 90 grados. Nos va a dar simplemente 90 grados. Eso es la parte clave, jóvenes, tenemos que acostumbrarnos ya y para hacer las cosas también bien. Listo. ¿Alguna pregunta, señoritas y jóvenes? Ahora nos toca aprender, jóvenes, lo que se llama las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas
del triángulo rectángulo. Ya. Entonces esto es, jóvenes, de un triángulo rectángulo. ¿Qué vamos a tener? Simplemente vamos a tener lo siguiente. Tenemos un triángulo cualquiera, que en este caso es, por ejemplo, esto. Ahí está el triángulo rectángulo dado. Esto es 90 grados. Muy bien. Y naturalmente que esto es, nosotros podemos llamar este un ángulo, por ejemplo, alfa. A este le podemos llamar un ángulo no siempre estándar, puede ser el ángulo phi. El ángulo phi. A este puede llamarse, en este caso, X. A este le vamos a llamar como Y y este le vamos a llamar como M. No siempre X, Y, Z, ¿no? Cualquier letra puede ser. Para llamar a los lados del triángulo. A partir de eso nosotros ya vamos a aprender a encontrar las funciones trigonométricas fundamentales. Entonces, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Simplemente lo siguiente. Vamos a decir que seno, entonces las funciones trigonométricas fundamentales, ¿cuáles son? Entonces sabemos que son las funciones son seno, coseno y tangente. Esas son las funciones trigonométricas fundamentales. Entonces, ¿cómo se va haciendo? Se va haciendo de la siguiente manera. Para el ángulo, en este caso este es el principal, ángulo secundario, ángulo fundamental, ángulo complementario también se llama, ¿no? Entonces, este es el ángulo principal, entonces el ángulo va a ser netamente, este va a ser phi. Este es el phi, ángulo phi. Para el ángulo phi. Voy a hacer con calma, en este caso, hagan lo posible para entender rápidamente, no es difícil. El ángulo phi va a ser igual al seno del ángulo phi. Ahí está, voy a copiar este ángulo. Seno del ángulo phi va a ser igual, voy a escribir por esta vez, al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Entonces, esa es la fórmula general que voy a tener. Cateto opuesto es al frente del ángulo X, dividido entre hipotenusa, que es Y. De la misma manera, la función coseno del ángulo phi es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, debe ser igual, cateto adyacente sobre la hipotenusa adyacente va a ser M sobre Y. M sobre Y. Y de la misma forma que la función tangente va a ser igual a la función X sobre M. X sobre M. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente es igual a este dato. Ya sabemos. Cateto opuesto al frente, cateto adyacente al lado del ángulo, hipotenusa el lado mayor. Eso sí tienen que saber. Entonces, ahí está, señoritas y jóvenes. En realidad es esta parte. Ahora vamos a encontrar, hemos dicho, las funciones trigonométricas para el ángulo alfa. Este es el ángulo alfa. En todo caso, simplemente entonces vamos a agrupar esta. Lo que tendríamos que hacer para el ángulo alfa es esto. Tal vez alguno no se puede ubicar. Entonces tendría que ser capaz de rotar de esta manera, ¿no? Así tendría que rotar. Entonces ahí se va a dar cuenta tal vez, ¿no? Entonces simplemente, probablemente va a ser, ahora como darse cuenta, alfa es este. ¿Qué va a ser? Entonces va a ser simplemente M, ahí está M, cateto opuesto M sobre hipotenusa. M sobre hipotenusa. Pero no es necesario que lo hagan, chicos, así. Naturalmente que ustedes son capaces de manejar de esta forma y mirar correctamente qué es lo que están haciendo. Entonces, cateto adyacente, ¿qué va a ser? Lado del ángulo alfa es X sobre cateto adyacente sobre hipotenusa.
hipotenusa, que es y. Entonces va a ser x sobre y. Ahí está. De la misma forma, el cateto opuesto es deferente al ángulo alfa, es igual a m sobre x. M sobre x. Ahí está, jóvenes y señoritas. Entonces, esta es la parte clave, esta es la noción básica de los triángulos, de las funciones trigonométricas, función seno, coseno y tangente de un triángulo rectángulo deferente al ángulo principal y al ángulo complementario. De este ejercicio, naturalmente, que nosotros podemos encontrar lo siguiente, es decir, podemos encontrar el teorema de Pitágoras. Ahí está el teorema de Pitágoras, que va a ser hipotenusa, que es y elevado al cuadrado, equivalente al cateto opuesto, que es x elevado al cuadrado, más m, que es el cateto adyacente. Ahí está, teorema de Pitágoras. Suma de ángulos. Entonces va a ser suma de ángulos correspondientes. Entonces suma de ángulos va a ser simplemente, ¿qué es la suma? Va a ser alfa, o en este caso phi más alfa, ahí está, phi más el ángulo alfa, nos van a dar, ya sabemos eso, que suman 90 grados. Entonces marcamos respuestas, tienen que aprender a marcar respuestas, y de la mejor forma posible: primera respuesta, segunda respuesta, tercera respuesta y cuarta respuesta en la primera parte de funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Jóvenes, es esta parte. Simplemente vamos a considerar las relaciones entre ángulos del triángulo rectángulo. ¿Existe alguna relación? Claro que existe alguna relación. Entonces vamos a ver cómo va. Ya voy a hacer esta parte un poquito más avanzado, ya no se acostumbren, porque a veces no van a no sé, se acostumbran a una sola forma, va a haber errores después. Ahí está un triángulo rectángulo, jóvenes, de donde vamos a decir que esto vale, naturalmente, que esto puede ser t, esto puede ser x, esto puede ser q, este puede ser el ángulo gamma, este puede ser el ángulo phi, tita, el ángulo tita, que parece una O pero no es. Ya, ahora sí, el ángulo tita. Muy bien, entonces comenzamos. Se hace en forma ordenada y la relación vamos a acostumbrarnos entonces a partir de ahora. ¿Qué vamos a tener? Simplemente vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, vamos a decir, para el ángulo gamma, este es el principal, el ángulo gamma, que voy a tener entonces, el ángulo gamma va a ser simplemente, decimos, seno del ángulo gamma, ahí está, es equivalente a decir, nuevamente, al cateto opuesto sobre la, por esta vez más escribir, después ya no voy a escribir, sobre la hipotenusa. ¿Qué es el cateto opuesto? Es x sobre hipotenusa q. Listo. Coseno del ángulo gamma es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que va a ser cateto adyacente, en este caso, ¿dónde está el cateto adyacente? Al cateto adyacente t sobre la hipotenusa q. T sobre la hipotenusa q. De la misma forma, la tangente del ángulo gamma es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, equivalente a decir x sobre t. X sobre t. Así, de esa manera, entonces nosotros hemos encontrado las funciones trigonométricas básicas. Muy bien, ¿qué más podemos tener? Eso es la parte clave. Después, ¿qué más vamos a hacer? Simplemente, ahora nos toca hacer lo mismo, el mismo procedimiento, ya con algunos cambios naturalmente, para el ángulo tita. El ángulo tita.
Entonces este ángulo tita va a ser, cambiamos esto, también esto, de la misma manera esto que tenemos que cambiar, esto también y esto también. ¿Qué va a ser? Referente al ángulo tita nos toca ahora, sin equivocarse, sin inventarse, sin hacer cosas extrañas. Vamos a decir cateto opuesto. Este es el cateto opuesto, va a ser, este es el ángulo, el opuesto va a ser este, T sobre la hipotenusa Q. De la misma forma, también el cateto adyacente es referente al ángulo tita, es al lado, entonces X sobre la hipotenusa, que es Q. De la misma forma acá va a ser, tangente va a ser tita, en este caso, el ángulo tita va a ser cateto opuesto, que es T, sobre cateto adyacente, que es X. Listo, así hemos encontrado ya las funciones fundamentales básicas del triángulo rectángulo. Ahora vamos a aprender a realizar directamente las relaciones entre ángulos, entre funciones trigonométricas. Entonces, ¿cómo sería entre las relaciones entre funciones trigonométricas? Simplemente así. Van a darse cuenta ustedes. Con colores voy a hacer esta parte, jóvenes. Aprendan a manejar colores, van a ver que les va a ayudar mucho. No hay memorias aquí, no hay que memorizarse nada, hay que manejar colores. Sí o sí, colores. Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a tener? Simplemente vamos a hacer aquí, vamos a manejar, chicos, colores. Van a darse cuenta ustedes. Fíjense, ahí está. Este valor X sobre Q aparece aquí, fíjense. Si quieren la flecha coloco, no es tampoco cosa extraña, ¿no? Entonces voy a colocar la flechita. Este valor X sobre Q es igual a X sobre Q. Sí, aparece. ¿A qué conclusión llegamos con eso? Por método de igualación, podríamos decir. Aquí, chicos, igual todos los herramientas que sistemas de ecuaciones por igualación hemos aplicado, aquí es lo mismo. Se va a aplicar todas las herramientas ya que se saben. Entonces, ¿qué va a ser? Seno de gamma es igual, ahí está, igualación a coseno de tita. Entonces, también decimos que el coseno de gamma es igual, colores, ahora colores, decimos simplemente este valor, que es este, aparece aquí, que está, fijarse, flechita. Entonces va a ser este valor. Entonces decimos, este va a aparecer acá. Ahí está, no es por inventos. Entonces, método de igualación, coseno de gamma es igual o equivalente a decir al, en este caso, perdón, al seno de tita. Ahí está. Por lo tanto, nos falta la tangente. Ahora vamos a analizar un poco más. Es decir, jóvenes, fíjense ustedes, este valor casi es parecido a este valor, pero no son iguales. No son iguales, pero son casi parecidos. Entonces, lo que se hace, jóvenes señoritas, es lo siguiente, es decir, se trabaja para que se aparezcan ya igualitos, se trabaja de esta forma. Tangente se copia, este tangente de gamma estoy copiando, es igual, ahí está, X sobre T, X sobre T. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, aquí vamos a hacer algunas herramientas para cambiar a esta forma. Se puede, claro que tiene que poderse. Medios con medios, extremos con extremos. Vamos a decir que esto va a ser 1 sobre este 1. ¿Por qué? Porque se supone que aquí lleva 1. Se sobreentiende que ese 1 existe. Es 1. Este X pasa a dividir debajo del T. Eso es la regla, medios con medios. ¿Por qué?
X por 1, X va a ser. X sobre 3, no me estoy inventando nada, no estoy haciendo cosas extrañas. Entonces, jóvenes, simplemente ahora llegamos a la conclusión siguiente. Fíjense ahora lo que voy a tener. Entonces, fíjense, esta partecita es la misma que esta ecuación. Por lo tanto, si es la misma, tiene que ser igual a este valor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, simplemente quiere decir que la tangente de gamma debe ser igual a 1, aquí está, 1 sobre, ¿qué es t sobre x? T sobre x es igual a la tangente del ángulo tita. Ahí está. Entonces, con eso hemos terminado las partes básicas de lo que son las funciones trigonométricas, las relaciones que existen entre las funciones trigonométricas básicas dentro de un triángulo rectángulo. ¿Qué faltaría, jóvenes? Una vez que hemos hecho las funciones trigonométricas, todas, simplemente aquí faltaría lo que llamamos nosotros el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa, que es Q elevado al cuadrado, equivale al cateto opuesto, que es X, más el cateto adyacente, que es T elevado al cuadrado. De la misma manera, la suma de los ángulos tita más gamma o gamma más tita, en este caso gamma más el ángulo tita, equivalen a 90 grados. Esto es el igual. Entonces, ahí está, jóvenes, no hay dónde perderse, no hay dónde equivocarse, no hay colocar. Es necesario colocar las cosas como deben colocarse. Ahora, una vez que hemos aprendido toda la parte teórica, básica, simple, nos toca hallar lo siguiente. Vamos con el ejemplo 70, decimos resolver, ahí está, resolver, o decimos hallar todas las funciones trigonométricas de, ahí está, todo hay que encontrar, van a darse cuenta de la diferencia ya. Entonces simplemente decimos, listo, a ver, listo, no se asusten ya, porque a veces cuando se les da a ustedes nuevas cosas, parece que dicen, no, eso sí, chicos, claro como el agua. Aquí no hay la palabra que no sabemos. Ustedes tienen que investigar, tienen que aprender a indagar. En la web hay miles de cosas. Nos acostumbraremos, señoritas y jóvenes, a investigar un poquito más. No se queden que mi persona les dé todo en la cucharilla, en la boquita de distinguidos jóvenes. No, conmigo no funcionan así las cosas. Se han dado cuenta ustedes mismos. Ya en la guía vienen ejercicios más difíciles. Cuidado que algún momento digan, profe, esto no hemos avanzado. Ustedes tienen la obligación de investigar, y en el caso de que no pudieran, siempre en un caso extremo, ya recién mi persona va a involucrarse en la resolución de algunos ejercicios, de las actividades. Es que no se van a asustar, todo es normal acá, tienen que acostumbrarse ya se han ido acostumbrando a mí. Yo nunca doy fácil. ¿Por qué? Porque el estudiante se acostumbra y eso es negativo. La cosa es como debe ser, caminando a la universidad desde la secundaria prácticamente. Ya, entonces, jóvenes, esto va a ser así, esto va a ser así y esto va a ser así. Listo, entonces, desde la secundaria tienen que acostumbrarse ya que algún momento se van a ir del colegio y para eso están estudiando. No tendría ningún sentido que no estudien en ese sentido, ¿no ve? Están estudiando para cuando se vayan del colegio ustedes estén listos o casi listos ya en la formación universitaria, la institución superior que van a estar cada uno de ustedes. Dios mediante, Él nos dirá. Dios nos provee, como dicen, ¿no? Es la verdad, chicos. Entonces, por favor, muchas ganas, mucho entusiasmo y no existe la palabra que no sabemos. Saben, la cosa es que investiguen. Entonces, así, chicos, es. Entonces, vamos empezando lo que necesito. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a decir, para este tipo de ejercicios es simplemente, aquí van falta los datos, ¿no?
Vamos a colocarlo. Este va a ser el ángulo. No. Este va a ser el ángulo alfa. Este es el ángulo beta. Este es el ángulo gamma. Bueno, escribiré bien. Gamma. Este es el ángulo tita. Listo, ahí está, jóvenes. Muy bien. Entonces, así es las cosas. No se asusten, no. Ahí es la clave. No importa la figura. La clave que seguimos en triángulos en esta parte inicial, que es triángulos rectángulos. Comenzamos. Ahora sí decimos simplemente, chicos, vamos, para el triángulo número 1 se llama. Se resuelve para el triángulo número 1. Es decir, a este nosotros le vamos a llamar triángulo número 1 y a este le vamos a llamar triángulo número 2. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a tener? Simplemente vamos a hacer por partes separadas. Este es el triángulo 1, entonces vamos a decir acá. Así tienen que ser en forma ordenada, chicos, no desordenada porque no van a poder ubicarse después. Para el triángulo número 1. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a tener? Ahí está el triángulo, este es el triángulo número 1. Decimos rápidamente. Se van a aprender como yo, facilito chicos, no es difícil, pero siempre mucha atención, por favor, no se distraigan, no se duerman, atiendan, vean la pantalla, vean sus celulares al full 100%. A ver, seno del ángulo beta, ahí está el ángulo beta, equivale a el cateto opuesto X sobre el cateto adyacente Y. Muy bien, ya está facilito. Listo. Coseno del ángulo beta, ahí está, beta va a ser igual, muy bien, coseno del ángulo beta va a ser igual al cateto adyacente Z sobre la hipotenusa, que es Y. También la tangente del ángulo beta, tangente del ángulo beta va a ser igual a cateto opuesto X sobre cateto adyacente Z. Entonces, así facilito hemos terminado de encontrar las funciones trigonométricas iniciales del ángulo principal, en este caso beta. Muy bien, ahora se van a dar cuenta de lo que hemos aprendido hace unos minutos. Vamos a aplicar aquí sin pensar, haciendo las cosas bien y sin, digamos, perder el tiempo. Van a darse cuenta cómo sería. Decimos, seno del ángulo, ahora nos toca del ángulo alfa. Alfa es igual que hemos aprendido hace unos momentos. Rápidamente sabemos que esto es igual a esto. Entonces, directamente copiamos seno sin ni siquiera ni mirar esto. Si quieren mirar, miran, pues no hay problema. ¿Qué va a ser? Seno del ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto Z sobre ella. Pero aquí ya lo tengo, entonces ya se sabe, sin equivocarme. Por la propiedad que les enseño, la relación que existe entre las funciones trigonométricas dentro de un triángulo rectángulo. Coseno del ángulo beta alfa va a ser igual a esto. Ahí está. Ni siquiera no estoy mirando el triángulo. Si hago bien la primera parte, automáticamente sale por la relación que existen, que hemos hecho hace unos momentos. Entonces, la tangente del ángulo, en este caso beta, esa parte también tiene que aprender, beta va a ser igual. Escribir al revés, chicos. Ahora sí, esta parte les enseño. Esta vez no he dicho eso, pero aquí, chicos, tangente, en este caso alfa, perdón. Este va a ser alfa. Tangente del ángulo alfa va a ser escribir al revés del otro. Es decir, X en el denominador. Ahí no está mal. Este X está acá. Ahí está. Vamos a esta parte. Ahí está. Y Z se viene acá. Eso es la regla mnemotécnica facilita de hacer. Uno quiere comprobar, tal vez no les convenza de lo que yo he hecho en tangente de alfa. ¿Qué quiere decir?
cateto opuesto, aquí está, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ya no ve, sale lo mismo. Entonces quiere decir que he hecho bien. Pero la clave, jóvenes, ¿qué es? ¿Qué es la clave? La clave es que sí o sí no se equivoquen en esta parte que estoy sacando en celeste. Si se equivocan, esto ya está mal, pues, obviamente. Pero como yo he hecho bien, paso a paso, ya directamente seno de alfa es igual a esto, por la relación que hace ti sabía. Coseno de alfa es igual a esto. Tangente de alfa es igual, en este caso, al revés del primero. Tangente de beta si es esto, tangente de alfa va a ser al revés, nada más eso. Ahora, yo necesito encontrar, ya sabemos, ¿no? Seno del ángulo beta, este seno del ángulo beta, ya sabemos que es igual a coseno del ángulo alfa. Ya sabemos eso, ahorita hemos hecho con detalles. También que sabemos que coseno del ángulo beta, ya sabemos que es igual al seno del ángulo alfa. Entonces, ahí está. También sabemos que la función tangente de beta es igual a la función 1 sobre, eso sí también sabemos, hecho hace unos momentos, a la función tangente del ángulo alfa. Ya directamente se va haciendo las cosas. Y por último decimos, la hipotenusa y al cuadrado es igual al cateto opuesto x al cuadrado más el cateto adyacente z al cuadrado, el teorema de los senos. También sabemos que la suma de los ángulos interiores del triángulo rectángulo nos va a dar que va a sumar 90 grados. Ahí está, jóvenes, no hay donde perderse. A la misma manera ahora hacemos para el triángulo número 2, rapidito sin equivocarse. Triángulo número 2. Entonces ya saben. La clave es hacer la primera parte. A ver, decimos, aquí estamos. El ángulo principal es, en este caso, gamma. Entonces va a ser seno del ángulo gamma. Seno del ángulo gamma va a ser igual al cateto opuesto B sobre la hipotenusa C. Listo, ya está. Coseno del ángulo gamma. Coseno del ángulo gamma es igual al cateto adyacente A sobre la hipotenusa que es C. De la misma forma, la tangente del ángulo gamma va a ser igual a cateto opuesto que es B sobre el cateto adyacente que es A. Eso es la parte clave, así hemos terminado sin equivocarse, sin inventarse nada y bueno, ahora sí terminamos el ejercicio. Entonces, ¿qué voy a tener? Rápidamente también sabemos lo siguiente. Decimos el ángulo secundario, tita, entonces decimos seno del ángulo tita. ¿Dónde está tita? Ahí está, tita va a ser igual a, seno del ángulo tita va a ser igual a esta parte, ya hemos dicho, ¿no? Ya, coseno del ángulo tita, coseno del ángulo tita es igual a esta parte, ya sabemos por las relaciones que existe, y también que la función en este caso tangente de tita, ¿dónde está tita? Tita es igual a al revés de esto. Entonces simplemente la regla es A sobre B, ya está. De esta forma vamos a comprobar que la función seno del ángulo, ahí está, seno del ángulo gamma, no, está mal, seno del ángulo gamma, esta partecita nomás quiero, ahora sí, equivale al coseno del ángulo tita, y coseno del ángulo gamma equivale a el seno del ángulo tita, y
la función tangente del ángulo gamma equivale a 1 sobre la función tangente del ángulo tita. ¿Listo? De tal manera que vamos a tener teorema de Pitágoras que C al cuadrado equivale a al cuadrado más b al cuadrado. De la misma forma que la suma de los ángulos va a ser gamma, en este caso va a ser, ¿dónde está? Gamma más el ángulo tita, y esta tita, suman, en este caso, 90 grados. Las respuestas tienen que marcarse correctamente como debe ser y de la mejor forma posible. Entonces también vamos a marcar las respuestas. Así, de esa forma, jóvenes, hemos terminado esta parte de triángulos básicos. Los ejercicios son más complicados, ya seguramente que van a estar en el sistema, y con esto esta parte se va a hacer algunos ejercicios más, pero ya saben, la clave es darse cuenta y hacerlo de la mejor forma posible.